Bungo Stray Dogs es una de esas historias que te atrapan sin que logres darte cuenta. Para esta primera temporada diría que nos dejan a la espera de muchas cosas que no se nos explicaron a fondo, pero antes de eso me gustaría hablar de otras cosas. El primer personaje que se nos presenta es un muchacho sin hogar llamado Atsushi, y los detalles de su vida y del lugar en donde se encuentra en ese momento se nos dan a conocer de su mano. Esto es algo que será constante a lo largo de todos los episodios, o en la mayoría de ellos. Lo primero que se nos revela es que los poderes sobrenaturales existen en su mundo, y en ese lugar, los encargados o a quienes contactarías para resolver misterios y problemas alrededor de estos poderes son la agencia de detectives con poderes. Inmediatamente se nos muestra lo capaces que son al resolver el misterio alrededor de Atsushi, lo cual es el punto de partida para adentrarnos por completo en el contexto general del mundo de Bungo Stray Dogs. Es entonces cuando nos enteramos de que nuestro protagonista está siendo perseguido por una organización delictiva, conocida como la Port Mafia, quienes al parecer lo quieren debido a su poder, por el cual hay una gran recompensa. A partir de aquí se utiliza este recurso para darnos, entre comillas, mini historias, donde se nos presentan personajes pertenecientes a ambas organizaciones, a excepción de algunos detectives que son presentados en casos donde misterios deben ser resueltos y podemos apreciar más el lado más, de nuevo entre comillas, real del trabajo de un detective. Habiendo hablado a grosso modo de la historia, toca profundizar varios puntos que se nos fueron presentados. Me parece una buena decisión que se describa todo lo que necesitamos saber a través de Atsushi, ya que de este modo se logra que nosotros como espectadores podamos digerir la información de forma más natural. Además de que de esta forma puedes empatizar más con el personaje. Esto es importante ya que la cantidad de flashbacks y pensamientos que tiene el personaje es muy grande y puede ser que te harte en un punto por ser repetitivo, pero acompaña de manera audiovisual la travesía de Atsushi por encontrar un lugar al cual pertenecer y posteriormente de ser digno de poseer la amistad y confianza de quienes lo aceptaron prácticamente por primera vez. Todo lo que engloba a este personaje hace que precisamente su acción e inacción se sienta legítima en varios puntos. Realmente no llega a hacer nada que se sienta fuera de su personalidad, lo cual yo creo que es de lo más importante al momento de escribir un personaje. Cerrando con esta idea del personaje principal, si bien no es de la clase que mueve la trama a su antojo, la trama de la historia sí se mueve a su alrededor, al ser el objetivo a proteger por la agencia y el objetivo a obtener por parte de la mafia. Así que de cierto modo no se ve fuera de foco por mucho tiempo, lo cual me parece excelente tomando en cuenta que es el personaje principal. Tocando el tema de la agencia de detectives, me gustó el hecho de que el título del grupo no se quedó simplemente como eso, como un título. Hay algunas ocasiones en las que pese que se nos presenta un grupo de individuos con un título bueno o malo, este realmente no representa nada de acuerdo a lo que se supone que es. Por lo que la decisión de mostrarnos cómo la agencia resolvía casos durante algunos episodios me parece la más acertada. También, aunque podría resultar anticlimático para algunos espectadores, el hecho de que no todos los detectives sean indiscriminadamente buenos, bondadosos, y den prioridad a su trabajo u otras cosas por encima de salvar a alguien, hace que los personajes se vuelvan más reales de cierto modo, o al menos hace verlos como personajes no completamente planos en algunos aspectos. La Port Mafia de cierta forma se queda un poco atrás en este aspecto. Sí, sabemos que quieren a Atsushi por la recompensa y también conocemos a la división más violenta de entre ellos, la Lagartija Negra. Sin embargo, además de esta división, solo llegamos a ver a 2 o 3 personajes no pertenecientes a dicha división, algo que difiere con la descripción que la serie nos presenta de una organización adueñada casi completamente de la zona, con influencia en distintos niveles sociales. De hecho, si hay algo de lo que quejarse en esta temporada, es que muy rápidamente la historia le quita toda la atención posible a las interacciones de la mafia con la agencia. En su primer encuentro, todos los agentes de la agencia de detectives, por un medio u otro, terminaron ilesos. Y en el segundo, siendo inclusive una emboscada en toda regla,
nadie siquiera resultó herido, y la mafia fue totalmente humillada, haciendo que no se sientan realmente como una amenaza latente o un enemigo a derribar. Hablando de otro aspecto, el tiempo disponible en los 12 episodios me pareció bien aprovechado, presentando o sentando las bases de la historia de la mayoría de los personajes recurrentes, lo cual también dio pie a mantener varias incógnitas, como lo son, qué clase de trabajos realizaba Dazai para la mafia y por qué la abandonó, por qué Guild busca tan desesperadamente raptar a Tsushi, por qué Akutagawa es tan despreciado por Dazai, qué es el permiso de negocios sobrenaturales y cómo es que se consigue. Todas estas ideas que no se alcanzaron a abarcar por completo, más que impedir que la historia sea disfrutable, hace que uno quiera saber más al respecto. Finalmente, en el apartado de las peleas, estas llegan a ser un tanto intrascendentes posteriormente en el bando de los detectives, al tener a alguien que puede curarlos incluso estando moribundos, lo que puede ser un desperdicio narrativo tomando como ejemplo su contraparte de la mafia, donde la caída del líder de la división hizo que sus subordinados se sublevaran en contra de la segunda líder por considerarla poco apta para dirigirlos, lo que de hecho nos muestra la faceta mafiosa que siempre deberían tener, además de dar a entender que por fuerte que sea un miembro, un error cometido puede ser su fin, al poner al bienestar de la organización y sus conexiones por encima de cualquier integrante. De haber seguido el mismo patrón con los detectives, pudimos haber visto tal vez una mejora estratégica en sus métodos para evitar el mismo escenario en un futuro, o alguna otra cosa, pero finalmente esto no sucedió. Dejando de lado lo sucedido posteriormente a la pelea y hablando un poco más de las peleas como tal, el hecho de que ningún poder sea excesivamente superior a los demás, omnipotente si se quiere decir, es muy bueno. De este modo hace que se tengan que usar de manera inteligente para sacar provecho de ellos. Además de que hace que no se desvalorice el uso de armas comunes y corrientes, ya sean armas de fuego o armas blancas. Y así, las coreografías durante las peleas son fluidas al tener en cuenta el entorno y los objetos de la zona en varias ocasiones. La primera temporada, si bien no cerró todos los frentes que se nos presentaron, sí estableció las bases de la historia de buena manera, sin apresurarse, pero tampoco yendo muy despacio, haciendo que la narrativa fuera muy disfrutable. La animación fue muy buena en todo momento, así que las peleas no fueron desatendidas como en otras franquicias, volviendo la serie de nueva cuenta bastante grata para el público. Honestamente, en ningún momento sentí que se dieran vueltas innecesarias en el argumento, por lo que aunque seguramente a diferencia de mí ustedes ya hayan visto la serie, se las recomiendo mucho. Y espero que si la ven después o si ya la vieron, me dejen sus opiniones al respecto.